Bien, le invito para que abra su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. El arma y el poder del cristiano es la oración. Así que abra su Biblia, Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Es uno de los versículos más cortos de la palabra. Creo que a lo mejor es el segundo, el primero es Jesús lloró, pero vemos aquí que pequeño, pero poderoso. Orad sin cesar, dice la palabra. Primera de Tesalonicenses 5:17 dice, orad sin cesar. Y quiero leer otro texto en Salmo 33, versículo 12. Salmo capítulo 33, versículo 12 dice, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Padre Celestial, pedimos, Señor, que nos hables a través de tu palabra. Puedas, Señor, hablar a nuestras vidas a través de tu palabra, a través del Espíritu Santo, Señor, pero sobre todo usando mis labios, Señor, para honra y gloria tuya, Señor. Así que pedimos, Señor, que fluya tu poder, Señor, a través de tu palabra, puedas tocar vidas y tocar corazones. En nombre de Cristo Jesús, amén. El arma y el poder del cristiano es la oración. Poco después de la revolución de los Estados Unidos, de este país, en el año 1776, pasaron algunos años, y en el año 1787, la Constitución de Estados Unidos fue redactada, ¿sabe por quién? Por cristianos devotos. Pero fíjese el grupo, ese núcleo que era 53 de los 55 padres fundadores de esta patria de Estados Unidos eran cristianos, eran evangélicos. Y realmente creo yo que fue el medio que Dios usó para la base de la prosperidad de este país que hemos tenido alrededor de 244 años. Ahora, ¿por qué razón? Salmo 33, como leímos, bienaventurada, o sea, feliz, bendecida, prosperada, bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová, cuyo fundamento, ¿no es así? Es Dios. Así que nuestra nación y nuestras familias necesitan más de Dios. Necesitamos más de Dios. Ve a su alrededor aquí en nuestro país y usted se da cuenta que la gente está lejos de Dios. ¿Cuál es nuestra función como iglesia? Poder atraer las personas al Señor, traer a las personas al reino de Dios. Ahora, hágase una pregunta a usted: ¿mi vida está siendo de impacto para atraer a las personas o ahuyentar a las personas? Eso es personal suyo, en su vida cristiana. Ahora, yo creo que Dios quiere que nosotros seamos su presencia, nuestra manera de hablar, con nuestras manos, con nuestros pies, en nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Ahora, una pregunta: ¿es usted un buen ciudadano? ¿Un buen residente de aquí, de la ciudad de La Joya? Bueno, pastor, ¿sabe qué? Yo no tengo nada que ver con política y a mí no me gusta la política. Bueno, como dijimos el día domingo, abra su Biblia en Jeremías capítulo 29, 7. Fíjese lo interesante de lo que nuestro Dios nos dice aquí. Jeremías capítulo 29, versículo 7. Jeremías 29, 7 dice: y procurad, o sea, haz tu esfuerzo, haz tu parte, y procurad la paz de la ciudad a la cual os hice transportar. Segundo, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz, o sea, la paz de quién, de tu ciudad, donde tú estás, porque en su paz tendréis vosotros paz. Qué interesante es eso. En la versión Palabra de Dios para Todos dice: busquen el bienestar de la ciudad a los que los he enviado, y fíjese lo segundo, y oren por ella al Señor, porque el bienestar de ustedes depende del bienestar de ella. Así que si la ciudad está bien, yo voy a estar bien. Si mi ciudad está en paz, yo voy a estar en paz. Es lo que Dios quiere, o lo que provoca en sí. Ahora, Dios quiere que nosotros nos involucremos en nuestra ciudad y en nuestra comunidad. ¿Cómo? Como cristianos. ¿Somos realmente luz en nuestra ciudad o simplemente somos oscuridad? Creo que es una pregunta personal.
Y yo creo que nosotros como cristianos tenemos que pedir por nuestra ciudad, por nuestro pueblo, por el mayor, por la directiva, por el concilio y por los residentes de este pueblo, porque si le va bien a La Joya, nos va a ir bien a nosotros. Así que yo creo, eso significa que tenemos que ser, en un sentido, buenos políticos. No, el pastor ya entró en la política, pero ¿sabe qué? Política viene de dos palabras. En primer lugar, poli viene de polis, policía, que significa ciudad. Ahora usted ve por qué, mira, ¿por qué es que le llamaron policía a los policías? Ciudad, ellos son los que velan por la ciudad. Entonces, poli viene de polis, que es ciudad, y ciudadano viene de polites, donde viene la palabra política. Entonces, esto nos enseña que el ciudadano, o sea, yo, usted, como residente, tenemos una responsabilidad en nuestra ciudad, en nuestro pueblo. Le va mal al pueblo, usted maldice al pueblo, eso se le va a volver a usted. Usted bendice este pueblo, la bendición se va a venir a usted, porque dice, de ella depende de ti. Así que, entonces, como iglesia, tenemos un gran compromiso en nuestra ciudad y en nuestro pueblo, aquí como residentes de la ciudad de La Joya. Y sobre todo, como cristianos, yo creo que hay que asumir nuestra responsabilidad como cristianos y dejar de ser simplistas, dejar de ser sensibles, dejar de ser indiferentes, dejar de ser pasivos y dejar de ser fríos y poder realmente mostrar que somos hijos de Dios, mostrar realmente el amor de Dios a través de nuestra vida. Y yo creo que con la bendición de Estados Unidos nos hemos vuelto en un sentido confortables, nos hemos vuelto indiferentes, un poquito flojos en un sentido que nos hemos adaptado y nos hemos acostumbrado a tanta bendición que Dios nos da. Estamos tranquilos y nos hemos olvidado del Señor, nos hemos olvidado de una relación con Dios. Y nosotros aquí en este país, sinceramente, la mayoría de los cristianos no saben lo que es la persecución, el ser perseguidos como cristianos. No lo conocemos en realidad, como está pasando en otros países. Massimo dijo, cada 5 minutos se asesina o se martiriza a un cristiano por su fe en el mundo. No en Estados Unidos en realidad. En Estados Unidos puede ser muy leve, muy breve, pero esto de la persecución en otros países es algo serio. Hay muchas historias que suceden a cristianos. Los han asesinado, los han echado a la cárcel de por vida, pero una de ellas que nunca se me olvida es, a unos cristianos querían que negaran su fe, y les dijeron, mira, niega tu fe, tú te vas tranquilo a tu casa, si no, te vamos a echar agua por tu boca. Pues agua está, no hay problema, no, agua hirviendo, y al final no negaron su fe, y les echaron el agua. Usted no está siendo perseguido aquí en este país por el cristianismo, por Cristo Jesús, o ser seguidor de Jesús. Hace unos años, el Reino Unido envió un informe y dijo, aquí están las iglesias incendiadas, cristianos presionados a negar su fe, violencia de grupo de gente contra hogares y familias cristianas, secuestro y abuso de niñas cristianas, propaganda anticristiana en los medios de comunicación y desde los gobiernos. Discriminación en las escuelas y lugares de trabajo, y la lista continúa. Y aquí nos quejamos de la bendición. Estamos tranquilos. Yo creo que a consecuencia de eso nos hemos vuelto fríos, nos hemos vuelto indiferentes. Y le hago una pregunta, ¿qué tal si Dios permite que venga la persecución, a ver si con eso despertamos de ese letargo espiritual? ¿Le gustaría a usted? Estamos bendecidos aquí en este país, porque aquí en este país ha sido y es muy fácil ser cristiano. Es muy fácil ser cristiano. Y aún así, a los cristianos, algunos de ellos, les da pena, les da vergüenza, ni quieren decir abiertamente de que son cristianos. Se avergüenzan, pero el Señor dijo, ay de aquel que se avergonzare de mí, delante de mi Padre, yo también me voy a avergonzar de él. Así que usted sabe, ¿verdad que sí? Así que si no te han cortado la cabeza,
Tú no sabes lo que es persecución. Si no han matado a un miembro de tu familia por predicar el evangelio, no sabes lo que es persecución. Si no te han dado un tiro en la cabeza, no sabes lo que es persecución. Si a un familiar tuyo o a ti como cristiano no te han puesto en la cárcel de por vida, no sabes lo que es la persecución. Ahora entiende, o me gustaría que entendiera usted, porque hace unos meses, si usted vio, Donald Trump pasó una ley donde quiero que detengan la persecución contra los cristianos, pero no se estaba refiriendo a Estados Unidos, se estaba refiriendo a otros países que persiguen a los cristianos. Porque los cristianos predicamos la verdad, ¿no es así? Y esto es lo interesante. Yo me puse a reflexionar en esto. Porque la mayoría, el grupo mayoritario, el cual es perseguido, son cristianos. ¿Dónde usted ha visto que persiguen a los testigos de Jehová? O que persiguen a los mormones. No, a los cristianos. El diablo sabe quién tiene la verdad y quién la predica. Pero son pocos. Y pocos valientes. Dele gracias a Dios por este país. Pero hemos entrado, como quien dice, en la tierra prometida. Y estamos hoy en tierra bendecida y a consecuencia de tanta bendición nos hemos tal vez vuelto letargos espirituales en un sentido. Entonces lo que pasa cuando hay persecución, ¿sabe qué sucede? Y ¿sabe usted que esas iglesias de las cuales son perseguidas son las iglesias que más rápido están creciendo dentro del cristianismo? ¿Sabe usted? ¿Por qué razón? Bueno, en primer lugar, cuando hay persecución, nuestras raíces serán más profundas. Aparte también nuestra fe va a crecer. Vamos a sentir ese deseo, no sé cómo podemos llamarlo, sentimiento de querer estar más cerca los unos a los otros con los cristianos. También va a permitir que oraremos los unos por los otros. Tú guárdalos, Señor, protégelos, dales valor y que sean valientes en el medio de la prueba. También compartiremos nuestros bienes unos con otros y también vamos a crecer y a multiplicarnos más. Hoy en día, ¿sabe usted cuál es la nación en la cual se cierran más iglesias? Estados Unidos. Tristemente, y no tanto porque sean perseguidos, sino ¿por qué? Porque están desanimados. Ya no quiero ir a la iglesia. Tristemente. Y yo creo que entre todo esto de la persecución permite que busquemos más a Dios. Creo que por esa razón esos cristianos no niegan su fe. ¿Por qué? Por su relación profunda que ellos tienen con Dios. Entonces yo creo que así que hoy Dios nos llama a ser más sensible al pecado, no una falta de saludo, porque es la consecuencia de algunos cristianos. No voy a ir porque no me saludó. Yo creo que Dios nos llama a ser más sensible a la injusticia, no a una mala cara. Ser más sensible al servicio, no a una crítica. Ser más sensible al amor, no a una regla. Ser más sensible a la responsabilidad, no a la flojera. Ser más sensible al compromiso, no al sueño. Ser más sensible al evangelio, no al chisme. Ser más sensible a la oración, no a la pasividad. ¿Quién dice amén? ¿Qué tenemos que hacer como iglesia? Tenemos que orar, hermanos. Es la base de todo. Es lo que va a provocar a que el cristiano realmente despierte. Va a provocar que el cristiano busque de Dios. Va a provocar que el cristiano lea más la palabra, a que ore, a que ponga en práctica lo que conoce de la palabra y realmente ser la presencia de Cristo en su casa, en la escuela, en la oficina, donde quiera que esté, realmente va a reflejar quién es. Porque allá afuera es donde reflejamos realmente quiénes somos. ¿Usted se avergüenza del Señor? Pudiera ser una pregunta de que, porque a veces decimos, no hombre, es que es recién convertido. No, el recién convertido anda en su primer amor, ya anda al 100. O anda en la carne o no es cristiano. Una de dos. Así que yo creo, entre todo esto, tenemos caminata de oración, ¿no es así? Los jueves, en 2 horarios, por si, yo no puedo porque trabajo, o está muy caliente el sol. Tenemos 2 horarios, gracias a nuestro Dios. También, aparte, tomamos distancias por aquellos que tienen miedo al COVID. Y aparte, usted sabe, tenemos altar familiar todas las noches a las 9 de la noche. Si yo no puedo a las 9, lo puede hacer a las 10. El punto es que lo haga y se le da el material. ¿Con qué fin? Queremos que la iglesia profundice sus raíces con Dios, mejore su relación con Dios.
Quiero que vaya conmigo a Segundo de Crónicas, capítulo 20. Segundo de Crónicas, capítulo 20. Veo unos versículos aquí conmigo. Segundo de Crónicas, capítulo 20, y vamos a empezar allí el versículo 9. Segundo de Crónicas, capítulo 20, versículo 9. Si lo tiene, diga amén. Segundo de Crónicas 29 dice así: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia como este COVID que está pasando, o hambre, y créanme, hermanos, a lo que usted ve, lo que viene de ahí es el hambre. ¿Será que nos va a llegar un hambre en unas semanas, meses? No lo sabemos. Pero creo que dice aquí pestilencia o hambre, dice nos presentaremos delante de esta casa, o sea, delante de esta iglesia y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. Y a causa de nuestras tribulaciones, afirmación que vamos a pasar por tribulaciones, dice a causa de nuestras tribulaciones, fíjese lo que provoca en el cristiano una tribulación, dice clamaremos a ti y tú nos oirás y salvarás. Y fíjese lo que dice el 12: porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. Es el problema que ellos estaban enfrentando. Dice, no sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Aquí tenemos al rey Josafat, y yo creo que él es un ejemplo para nosotros hoy en el 2020. Y él en estos versículos, específicamente en el 12, él está declarando tres cosas. En primer lugar, su impotencia, porque nosotros no hay fuerza. Oye, pero eres el rey, tienes un gran ejército, tienes un gran pueblo, pero ¿qué dijo? Mire, reconoció su humildad ahí. Vemos su impotencia, porque nosotros no hay fuerza. En segundo lugar, reconoció su incapacidad. No sabemos qué hacer. Oye, pues eres rey, tienes experiencia, mira, militar, y no sabes qué hacer, para que usted vea el corazón de este rey. En tercer lugar, su humildad. Y a ti volvemos nuestros ojos. Miren nomás qué actitud, qué corazón de rey. ¿Y sabe qué? A mí me gusta lo que este texto, como lo dice en inglés. Dice, we don't know what to do, but our eyes are in you. Rima bonito, ¿verdad que sí? Entonces Amón y Moab venía a atacar a Israel y el rey no sabía qué hacer. Y fíjese lo que dice el versículo 13. Dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová. ¿Ve usted cómo es que la tribulación siempre nos va a acercar a Dios? Yo creo que si estamos un poquito lejos de Dios, yo creo que no estamos en tribulación, estamos bendecidos, estamos felices. Está como aquel hombre que, por favor, hermanos, oren para que Dios me conceda un carro, estoy batallando mucho, no puedo ir a trabajar, no puedo ir al doctor, no puedo desplazarme, por favor, oren. Y fielmente estaba pide y pide cada domingo tras domingo el hermano por este auto. Y al final pasan los días y de repente, oyes, un tal hermanito no vino a pedir por su auto. No, es que ya compró uno, pastor. ¿Dónde está? Ah, anda en la pulga. Mira nomás qué chula, en vez de traerlo y darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí, dice el texto, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Versículo 14, y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía. Benaía era hijo de Benaía, o sea, su papá era uno de los que estaban con David, tremendo hombre. Dice, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo, oíd Judá todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, no temáis, ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Fíjese, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Mañana descenderéis contra ellos, y aquí que ellos subirán por la puerta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. Versículo 17, no habrá para qué peleéis vosotros. En este caso, paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis, salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó, ¿cómo? Rostro
a tierra, y asimismo todo Judá. Y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Versículo 19. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que se pusieron con sus metralletas y con sus bombas para atacar al pueblo aquel. No, fíjese lo interesante. ¿A quién se le ocurre? Vamos a una guerra, pero vamos a cantar primero. Qué interesante, ¿verdad que sí? Dice, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová. La pregunta es, en medio de la lucha y el problema, ¿se le canta a Dios o no? No, pastor, que voy a andar teniendo sentimientos de cara de cantar, estoy bien agüitado y triste. Qué interesante esto. Y dice, para que alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar, entonces estaban bien entonados, en do, re, mi, fa, sol, así, dice, cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá. ¿Y qué sucedió? Y se mataron los unos a los otros. Usted tiene un problema, sea cual sea, usted clame a Dios y ¿sabe qué va a hacer Dios? Dios va a entorpecer la sabiduría o lo que es de ellos. Dios va a entorpecer eso. ¿Para qué? A favor de Dios. Y dice el 23, porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. ¿Ve usted el poder de Dios, hermanos? Cuando usted realmente confía en Dios, usted ni se imagina cómo Dios va a obrar para realmente suplir, para arreglar o solucionar ese problema que usted traiga, sea cual sea. Pero esto es lo bonito de, mira Señor, yo primero fui contigo, no fui con tal, no, fui contigo, Señor. Y esto es lo que sucedió, se dieron cuenta que Dios es grande y que Dios es poderoso. Fíjese, ¿qué hizo Dios y qué hizo el pueblo? Si usted ve con detalle, Dios les dio una orden. ¿Y qué hicieron ellos? Creyeron y obedecieron. ¿Usted cree y obedece los mandamientos de Dios? Que dice Dios, tú obedéceme, yo te voy a bendecir, ¿verdad? No se quedaron en la casa. Acabo Dios ya nos prometió que vamos a ganar, así que tranquilos muchachos, vamos a celebrar y vamos a quedarnos aquí en la casa, vamos a hacer una carnita asada. No. Ellos hicieron su parte, nos vamos a preparar, nos vamos a vestir como si fuera guerra y vamos a ir como si fuéramos a perder o a ganar, pero vamos a ir. Y eso es lo interesante, ahí estaban ellos declarando o demostrando su fe en Dios. Entonces, aún sabiendo que ellos iban a ganar, se prepararon y se vistieron para la guerra. Y conforme a su fe, vea lo que dice el versículo 15, no temáis ni os amedrentéis, ni es vuestra la guerra sino de Dios. Y usted ve el 17, el 18 y los demás, ahí están las promesas de Dios. No habrá, dice, ¿por qué peleéis vosotros en este caso? Paraos y estad quietos y ved la salvación de Jehová, no desmayéis, Jehová estará con nosotros. ¿Y qué hizo Josafat? El 18, él se inclinó rostro a tierra, asimismo Judá y todos los moradores se postraron y adoraron a Dios. Y el 19, luego se levantaron y cantaron con fuerte voz. Y el 22 dice, y comenzaron a entonar los cantos, y al final, ¿qué sucedió? El enemigo se mató solo. ¿Ve usted cómo es que Dios está en control de todo? Él está encima de todo, está encima de todos. Y ese es el Dios que nosotros confiamos. La preparación para la guerra, la obediencia, la oración y la adoración le dieron la victoria a Judá. ¿Ve usted? Ahí está el fundamento. Entonces nosotros también estamos en guerra, hermanos. Por eso le estoy motivando. Otros países sufriendo persecución, sufriendo muerte y
fíjese cómo están. Y nosotros aquí, nada. Y aún así estamos ahí lloriqueando y quejándonos. ¿Y por qué esto? ¿Y por qué lo otro? No es nada lo que en realidad está pasando aquí con una pandemia para lo que está sucediendo con muerte a otros cristianos en otros países. Gracias, Señor. Gracias. Dice Efesios capítulo 6, versículo 12. Josafat, pastor, estaba en guerra, nosotros no. Es lo que usted cree, si estamos en guerra. No en una guerra física, pero sí en una guerra espiritual. Dice Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra, fíjese, para que usted vea que hay dos dimensiones en este mundo. Está la dimensión material y está la dimensión espiritual. Que algunos piensan que, ay, anda ahí vagando el alma de mi tío o el alma de mi tía. No, no es verdad. Las almas no andan vagando por ahí. La Biblia dice que las almas están en el infierno o que están en el cielo. Los únicos que andan en esa dimensión espiritual, ¿sabe quiénes son? Dios, el Espíritu Santo, ángeles y demonios. Y es lo que dice el texto aquí. Dice que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados. ¿Ve usted? Un príncipe, principados contra potestades, contra los gobernadores. Entonces hay gobernadores en ciertas áreas que no tienen ni en cuenta de ello. Gobernadores de las tinieblas de este siglo contra huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes, en las áreas donde usted no puede ver con el ojo humano. Y dice el 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Mismo Pablo en 2 de Corintios capítulo 10, versículo 4, él nos dijo, porque las armas de nuestra milicia, o sea, de nuestra guerra, vemos aquí, bueno, milicia es como la técnica en sí de la guerra, dice, no son carnales. ¿Ve usted? Hay que ver quién está detrás de la persona que le está molestando. ¿O por qué es que está sucediendo esto, Señor? Hay que ver detrás. ¿Es realmente Dios quien nos está provocando o es realmente Satanás quien nos está provocando? ¿Y con qué fin? Y vemos aquí que no son materiales, no son tradicionales, no son culturales, sino que vemos que no, poderosas en Dios para la destrucción de ¿qué? De fortalezas. ¿Ve usted? Entonces hay una esfera que nosotros no vemos, pero que ahí hay alguien, no seres humanos, pero sí seres espirituales. Entonces, para aquellos que conocen el American History, historia americana, creo que se los he mencionado, la batalla de San Jacinto se peleó el 21 de abril del año 1836 y allí en esa guerra se ganó la independencia de Texas bajo el mando de Samuel Houston. Pero, ¿sabe cuánto duró esa guerra? 18 minutos, así de rápido, 18 minutos, pero ¿sabe por qué? El camarada estaba dormido, estaban en siesta, ese grupo de soldados estaban en siesta, luego llega Santa Ana y los soldados mexicanos, llegan ahí, estaban roncando, no agraviando a algunos presentes, ¿verdad? Dice Efesios 5:14, por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y es lo que a veces hace Satanás. A veces nos duerme espiritualmente. ¿Para qué? Para no escuchar la voz de Dios, no obedecer el llamado de Dios, sino que estamos en un letargo espiritual, medios, ¿cómo decíamos cuando estábamos en el rancho? Una palabra, murriado, medio como que anda despierto y dormido, ¿verdad? Entonces yo creo que algunos cristianos andamos de esa manera. Ahora, hemos visto que los cristianos, escuche esto, hemos visto en realidad que los cristianos pierden las guerras espirituales como si fueran partidos de fútbol y juegan los partidos de fútbol como si fueran guerras. ¿Sí o no? Ahorita ya no, Dios se encargó de cerrar todo, pero cuando todo estaba abierto, ¿sabe qué hacía la gente? Se mataban unos a otros en los juegos. No, que yo le voy a tal, y que yo le voy a tal, y empezaban hoy a darse de golpe y a matarse ahí. ¿Sí o no? Es la realidad. Los cristianos pierden las guerras espirituales como si fueran partidos de fútbol. No, hombre, perdimos, como, está bien, pero juegan los partidos de fútbol como si fueran guerras con, ¡ey, dale! ¡Yeah! ¡Oh, yeah! Y para orar, dame.
Y es la realidad. Tome en serio su rol de soldado de Cristo. Amén. Y como iglesia tenemos, y sobre todo, tomemos las armas que Dios nos ha dado, una, para tener una vida de oración, porque es importante por nuestro caminar cristiano y aparte ayuda en nuestro desarrollo y crecimiento cristiano. ¿Y por qué la oración? Ese no es el tema de hoy, pero hay muchas razones. Por ejemplo, en primer lugar, vamos a conocer más a Dios. En segundo lugar, vas a encontrar la voluntad de Dios en tu vida, en todas las áreas de tu vida. En tercer lugar, cuando tú te metes más en la oración con Dios, vas a dejar de ser carnal y pasivo aparte. Otra, serás dirigido por el Espíritu Santo. También a través de ello vas a ser guiado a toda la verdad. Por eso hay muchos cristianos confundidos, pero es que ellos dicen esto y esto, y dicen, ay, es que no sé, estoy confundido. Eso es lo que pasa, necesitan orar más. Aparte también te dará el discernimiento para saber entre lo bueno y lo malo. También te va a ayudar a solucionar los problemas y también, como hemos dicho, busca a Dios en tus decisiones para que no tengas que buscarlo en tus problemas. Y es una realidad. Busca a Dios en tus decisiones, o sea, Señor, ¿debo de comprar esto o no? O Señor, ¿me debo de casar con esta o no? ¿O debo de ir allá o no, Señor? Porque a veces no consultamos a Dios, tomamos la decisión y nos vamos y al final nos va mal. ¿Y qué decimos? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué lo permitiste? Y Dios como, si nunca consultaste conmigo, ¿sí o no? Eso es lo raro de hablar con una cámara, ¿verdad? No me puede contestar, ¿verdad? Pero la oración, hermanos, es la llave para el poder de Dios. Yo creo que la llave para la iglesia es la oración. La llave para la familia es la oración. La llave para unir tu matrimonio es la oración. La llave para que tus hijos sean salvos es la oración. La llave para caminar en el terreno espiritual es la oración. Y la llave para derrotar al enemigo es la oración. Amén. Así que las armas de nuestra guerra no son ¿bien importantes? Son bien importantes. Si usted lee Efesios 6, se da cuenta que Dios da varias cosas ahí que son tus armas, que son tu vestimenta del soldado. Ese no es el tema de hoy, pero yo voy a hablar de la estrategia para ganar la guerra rapidito. En primer lugar, si tú ves ahí Efesios capítulo 6, versículo 11, ¿ok? ¿Cuál es la estrategia para ganar la guerra? En primer lugar, el lugar y el modo de nuestra ubicación. Cuando el enemigo va a atacar, no se pone donde quiera, no, es un lugar estratégico. Mira, ¿cuál sería lo mejor? Mira, por aquí o por allá o acá. Entonces, el lugar y el modo de nuestra ubicación, o sea, campo de batalla. Versículo 11 dice, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Versículo 13, dice, por tanto, toma toda la armadura de Dios. Usted lea los versículos anteriores y ahí está la lista, para que podáis resistir. Si no resistimos cierta prueba, cierta tentación, entonces esa lista de armas que Dios nos da, a lo mejor no las traíamos. En vez de andar bien equipados como un soldado, a lo mejor andamos en bikini, sin nada, ¿verdad? Entonces vemos aquí, dice, para que, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir. Fíjese, ¿dónde? En el día malo. Van a llegar los días malos, dice, y habiendo acabado todo, estar firmes. Ve usted, una persona que realmente es cristiana y que tiene una relación regular con Dios, al final, ¿qué dice el texto? Va a estar firme. Hay cristianos que dicen, no, es que pasó por una prueba, pastor, y se desanimó y se apartó del Señor. ¿Ve usted aquí lo interesante de esto? Que una persona que realmente tiene esa relación, está usando todas esas armas estratégicas que Dios le da, al final, ¿qué dice? Y dice, y habiendo acabado todo, estar desanimados, estar apartados de Dios, estar fríos, estar indiferentes, no, estar firmes. ¿Ve usted? Entonces el problema no es la iglesia, no es el pastor, no son los hermanitos, no son los problemas. Está en mi corazón. ¿Verdad? ¿Usted? Esto nos habla de un campamento. El lugar de nuestra ubicación es el mundo, ese es nuestro campo, en realidad.
Y fue en el mundo ahí donde Cristo Jesús ganó la victoria en ese campo que era del diablo, el príncipe de este mundo, pero Cristo lo ganó. Y ahora nosotros como cristianos estamos firmes en la victoria de Cristo en la cruz. Así que vemos aquí que no peleamos por la victoria, sino desde la victoria de Cristo. Estamos peleando esta guerra y esta lucha. Porque fíjense lo que dice Apocalipsis 12:11. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero, en primer lugar, y de la palabra del testimonio de ellos. Entonces, mira, estoy confiando en la sangre de Cristo. En segundo lugar, mi testimonio, porque dice, y de la palabra del testimonio de ellos, y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. No se dejaron llevar por el mundo, no se dejaron llevar por la carne, por los amigos o los deseos, sino se negaron, dice el texto, y menospreciaron sus vidas. Digo yo, estamos siempre: Señor, cúbreme con tu sangre. En segundo lugar, estoy dando un buen testimonio, Señor. Estoy negando mi vida. Ahí está la victoria. Entonces, para ganarle al enemigo en el campo de batalla, necesita la sangre de Cristo, la palabra y negarse a sí mismo, lo que estamos viendo aquí. Así que primero, cada guerrero necesita un lugar de ubicación, campo de batalla. En segundo lugar, cada guerrero necesita provisiones. ¿Cuáles son? La oración y la espada. Ve el versículo 18. Orando en todo tiempo. Ahí está su primera provisión. La oración, Dios se la ha dado. Que yo no lo quiera hacer, ese es problema mío. Pero fíjese, y luego dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica, o sea, rogando en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia. Súplica y perseverancia. Y luego dice, y súplica por todos los santos. Entonces, cada guerrero necesita provisiones. Y la oración es el medio de comunicarse para estar enterado de las tácticas del enemigo. ¿Usted recuerda a Eliseo cuando estaban en guerra? Y para cuando ellos tomaban una acción estratégica, Eliseo les decía esto: oye, van a estar en tal y tal lugar. Y luego llegaban y como todos como... no sorprendimos a nadie. ¿Qué está pasando aquí? Se me hace que hay un soplón. Búscamelo. No, es Eliseo. Él está diciendo todo lo que está pasando. Dios se lo revela y no se lo dice a ellos. Pues búscame, Eliseo. ¿Ve usted cómo es que Dios a veces nos dice: mira, ten cuidado con esto? A veces usted siente ahí: ay, es que yo siento algo como que no debo de ir, no debo de hacerlo. Es el Espíritu, hágale caso. Es Dios. Y así Dios también nos da esas tácticas y con la espada atacamos, que es la palabra de nuestro Dios. Así que primero, cada guerrero necesita un buen lugar de ubicación, campo de batalla. Segundo, cada guerrero necesita provisiones, la oración y la espada, que es la palabra de Dios. En tercer lugar, cada guerrero necesita un comandante en jefe, Cristo Jesús. Vemos el versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el pastor, no. Fortaleceos en la iglesia, no. Fortaleceos en el compadre, no. ¿Qué dice aquí? Fortaleceos en Trump, tampoco, ¿verdad? Hermanos míos, fortaleceos ¿en quién? En el Señor. Él es el comandante en jefe, porque dice el texto, y en el poder de su fuerza. Así que necesitamos un comandante que nos guíe y que nos dirija en el campo de batalla, así como hay satélites de espías en el espacio para poder ver hacia abajo, así nosotros también tenemos un comandante espacial que desde arriba nos dirige, desde adentro, y se llama Espíritu Santo. Amén. Así que Él es soberano y está en control de todo y sabe lo que está sucediendo y lo que está planeando el enemigo, y Él nos va a decir a través del Espíritu: mira, ahí está una mina terrestre, ten cuidado, mira, sácale la vuelta, o mira, no pases por ahí. Es el Espíritu Santo quien nos guía y que nos dirige, y Él os guiará a toda la verdad. ¿No es así? Así que cada guerrero necesita un buen lugar de ubicación, campo de batalla. Segundo, cada guerrero necesita provisiones, la oración y la espada, que es la palabra. Tercero, cada guerrero necesita un comandante, Cristo Jesús, el comandante en jefe. Y cuarto y último, cada guerrero necesita aliados. ¿No es así? Cada guerrero necesita aliados. ¿Y quiénes son los aliados a lo que vemos aquí?
los cristianos, la iglesia. Ve el versículo 18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica. ¿Por quién? Por todos los santos. Como, vamos a unirnos a lo que estamos viendo, ¿verdad? Entonces tenemos que unificar fuerzas. Mira, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a ser aliados. Pablo sabía que un soldado no puede pelear solo. No podemos. No somos llaneros solitarios. No somos un ejército de un solo hombre, sino de muchos. Y peleamos los unos con los otros. No unos contra los otros, sino unos con los otros. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 32, 1 perseguirá a 1000 y 2 hará huir a 10,000. Así que yo lo necesito a usted y usted me necesita a mí. Nos necesitamos unos a otros. ¿Para qué? Para estar unidos en oración. Cada vez que venimos a las caminatas de oración, cada vez que tenemos el altar familiar, usted siempre tiene una lista ahí. Mira, vamos a orar por esto, vamos a orar por aquello y por esto. Siempre hay un propósito, siempre hay una estrategia por la cual siempre estar orando. Así que juntos tenemos un arsenal en la iglesia para luchar contra el enemigo, para luchar contra la carne o contra el mundo. Y es a través de la palabra que vamos a recibir y a través del Espíritu que vamos a recibir instrucción y ánimo para la batalla y así abastecernos, reforzarnos y reposicionar, como quien dice, nuestros cañones. ¿Para qué? Porque yo creo que estamos contra el enemigo, que es Satanás. Así que tenemos que entrelazar nuestros brazos espirituales también y ponernos de rodillas. El soldado regular o material pelea de pie, pero nosotros los cristianos peleamos de rodillas. Y creo que es la mejor manera. Así que yo creo que no nos quedemos sentados ni neutrales. Tenemos que estar activos y unidos como cristianos para luchar. Y quiero terminar con esto. Uno de los animales que son mis favoritos, creo que muchos ya están, ¿verdad? Es el águila, ¿verdad? Mi animal favorito, que si yo me haría quiero hacer mi animal, sería el águila, ¿verdad? Pero bueno, el águila tiene muchas cualidades, excelentes cualidades que el águila tiene. Por ejemplo, una de ellas, antes de decir lo que quiero decir, el águila, por ejemplo, va volando y viene por ahí un sopilote, un urraca, lo que sea, y viene detrás del águila. ¿Sabe qué hace el águila? Se va volando hacia el cielo. ¿Hacia dónde? Hacia el sol directamente. El sol es muy brillante, pero donde el águila va así, hacia el sol, pues está muy brillante. ¿Qué hace el águila? Se pone como quien dice unos sunglasses, o se le baja una telita, ya no le cala el sol. Pero el que viene atrás no tiene esa cualidad. Va el águila, el otro se encandila y que va y se va, ¿verdad? Esa es una de las muchas cualidades. Pero otra, el águila sí tiene muchas cualidades, y una de ellas es que el águila no lucha, por ejemplo, con la serpiente en el piso. ¿Qué es lo que hace ella? Va, la toma ahí, se la lleva al cielo. Cambia ahí el campo de batalla al aire y luego dándole un ultraje, como dicen, una zarandeada, la deja ir otra vez hacia el piso y la suelta. Y la serpiente en el aire no tiene ninguna resistencia, no tiene ningún poder, ningún equilibrio en el aire. Pero en su terreno, usted sabe que la serpiente es peligrosa, es temerosa, es mortal y es poderosa, pero en el aire es inútil, débil y vulnerable. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Lleva tus luchas al cielo. Creo que es lo mejor que nosotros podemos hacer y Dios tomará el control de las batallas. No luches contra el enemigo en su zona de confort. Creo que es lo que tenemos que hacer. Cambia el territorio de la batalla, llévalas a lo alto, que es nuestro Dios, y tendrás una victoria segura, porque así nos lo dice la palabra. Cuando el suelo o la tierra o el mundo no tiene la solución, el cielo y el reino de Dios están dispuestos siempre, y el Señor siempre va a estar ahí. Aparte de Dios, aparte del Espíritu Santo, aparte de la palabra, aparte de la presencia de Cristo sobre nosotros y aparte de la iglesia que estamos orando los unos por los otros, yo creo que no seremos vencidos. Como dice ese dicho mundano, un pueblo unido jamás será vencido, ¿verdad? Creo que en esto es lo mismo también como cristianos.
Así que yo le invito hoy en esta tarde para que podamos unirnos en oración como cristianos, como iglesia. Señor, dinos, Señor, ¿dónde está la guerra para ir y poder luchar, Señor, y tener la victoria? Le invito para que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Dice en primera de Juan 3:8, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Así que tenemos un comandante en jefe que ya lo destruyó, así que vamos con él y vamos a luchar al lado de él. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Sé, Señor, que la iglesia hoy en estos días, Señor, se está desviando, se está debilitando, Señor, por muchas razones, pero no todas, Señor. Así como dijiste en el Antiguo Testamento, hay un pueblo que no ha doblado su rodilla a Baal, pero sí la han doblado a ti, Señor. Y sé que hay un pueblo fiel, Señor, que todos los días, fielmente, Señor, siempre están orando. Y sé que ahí donde están en sus hogares, como Elías en la cueva, sé que los estás preparando, Señor, para algo grande que viene. Y sé, Señor, que ya les has dado las herramientas, les has dado las armas también, Señor, contra esta guerra. Y queremos hoy, Señor, que tú bendigas a tu pueblo, Señor. Que bendiga nuestra vida y que juntos como cristianos podamos entrelazar nuestros brazos, Señor, para poder orar e interceder por nosotros, por la familia cristiana, por la iglesia, por nuestro pueblo, Señor, y por la comunidad que aún no te conoce, Señor. Así que nos encomendamos en tus manos. Bendícenos, Señor, y que esta tu palabra pueda ser efectiva a tu pueblo hoy, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Bendiciones.